Bueno, las dominicanas nos vemos así, somos muy voluminosos realmente. What's going on, guys? Welcome to my YouTube channel. If this is your first time, subscribe and like the video. Today I'm in the beautiful Playa de Rincon with my friend, and I want to be asking her some simple questions about Santo Domingo nightlife, cost of going out, how much money does an average person spend in one night, what kind of music do they like to play, what kind of things people like to do on the weekend, and maybe some questions about dates as well. All right. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Miuri, ¿De dónde es usted? de Santo Domingo Oeste. Ese Okay. es el Distrito Nacional. ¿Cómo es la vida nocturna en Santo Domingo? La vida nocturna es, bueno, sumamente a veces divertida. Todo depende del sitio que tú frecuentes o el sitio que tú quieras visitar. ¿Y cuánto cuesta? Si una persona sale un fin de semana, ¿cuánto va a gastar? Una salida un fin de semana, bueno, puede que de 3.000 a 4.000 pesos se puede gastar en una noche. Es como te dije al principio, todo depende del lugar donde tú salgas. ¿Y cuál área tú crees que es más costoso en Santo Domingo? Bueno, el área de la zona, Zona comunal. la zona colonial, ya que ahí van muchos turistas. Y para mí es más costoso. So I asked her some simple questions, and she pretty much told me the cost of nightlife is about between 40 to 50 bucks, but it depends though, because my personal experience, I would say that Zona Colonial is very expensive. You're talking about $5-6 for like a beer. That's like tourist prices. So Zona Colonial is like a nice place to hang out in the weekend, but it's also very expensive. It's a place where most locals don't really go because it's just too pricey. There's other places you could go in the capital where it's cheaper and it has more of a local vibe. But in the Santo Domingo, you're gonna see locals as well. It's not just tourists, but it's tourist prices, so that's something to be aware of. And some of the music they play there is like bachata is like the main type of music they play here in the island. So bachata, merengue, reggaeton, salsa not as much, but it's mostly bachata. So that's like a big deal here. It's actually part of the culture as well, dancing and having a good time. También te voy a preguntar. Para los dominicanos es importante para bailar, ¿verdad? Después de semana. Claro que sí. Exclusivamente la bachata, que es lo que más se baila, y el merengue, que es típico de aquí. ¿Y tú le dirías a una persona que viene a la isla que aprenda bachata antes que venga aquí? Claro, sí. Realmente es muy importante. Si desea también salir en las noches, es muy importante que sepa bailar bachata, que es lo esencial. Eso es lo principal en las noches. ¿Y tú crees que es fácil para un extranjero encontrar como una mujer en Dominica para salir con ella o bailar con ella? Yo creo que sí. Sí, todo depende del lugar donde la busque. Así que es importante que sepan un poquito de español también, ¿verdad? Mínimo, ¿verdad? Exactamente, muy importante para poder entenderse, porque si no, no van a poder entender. ¿Y cómo un hombre extranjero saca como una mujer aquí? ¿Cómo es el típico una cita aquí en Santo Domingo? Bueno, yo le exhortaría que primero le inviten a cenar y luego a bailar, y así se van las cosas realmente. Aquí es parte de la cultura, ¿verdad? Ir a cenar y después bailar, ¿verdad? Sí. Muy importante. Muy importante. Así que si un hombre saca a una mujer y no sabe cómo bailar, entonces tenemos un problema, ¿verdad? Vamos a hablar seriamente, ¿verdad? Sí. Así es, realmente. So she just told me that it's very important, like if you come over here to this island, to like basic date is like to go eat, nothing fancy in particular, but it's very important to learn how to dance here, because it's definitely like, it's part of the culture here in the island. All the Caribbean is like that, Cuba, Puerto Rico, but especially over here in Dominican Republic, bachata, merengue, and those are the two main type of music that you're gonna hear out here in the clubs. And let me ask her some more questions. Entonces,
¿cuál áreas tú recomiendas si una persona viene a la isla? Área turística para conocer. Sí, ¿cuáles lugares? Bueno, está aquí, Samaná, Las Terrenas, es muy bonito. Bahía de las Águilas también. Exhortándole que el día que decidan ir a Bahía de las Águilas, ir 2 o 3 días para que puedan disfrutar realmente de las playas que hay allá. Es considerado, Bahía de Águilas es como la mejor playa de aquí, ¿verdad? De la isla. Sí, es una de las playas más cristalinas que hay. Y las excursiones para ir a las áreas aquí en la isla es barato también, ¿verdad? Sí, todo depende del lugar donde vaya a ir y los días que vaya a ir. Así que tú recomiendas Bahía, Samaná, Las Terrenas y qué otros lugares tú dices. Puerto Plata, Puerto Plata. los 27 charcos de Damajagua que quedan ahí. Okay. So she recommends my personal opinions. Like, I've been all over the island, and she's right. One of the best beaches here, one of the most underrated beaches here in the island itself is Bahía de Águilas. It's very secluded. It's actually in a national park close to the Haitian border, but you could get an excursion there for like 2 nights. I think it's about maybe like $100 with food including, transportation. And there's other excursions too, like Isla Sonor for like $38. You know, it's a boat with alcohol. They have food there during the afternoon. So they have excursions for all over the island. You just gotta like take your pick which one you want. But definitely hit up Samaná. It's one of those places that's underrated. Everybody goes to Punta Cana. Me, my personal opinion, I don't like Punta Cana. It's too touristic. But if you go to Bahía de Águilas, it has like locals. You go to Samaná, Las Terrenas, it's not really so much full of tourists, and it has like really, really cheap prices. Like even the hotels in those areas are very, very cheap. They're not expensive at all. So I think that's about it. Entonces, dale una vuelta a la cámara. Vamos a darle una vuelta a la cámara. Que me pare. Sí, dale una vuelta para que mira la gente cómo se mira los dominicanos. Ok. Bueno, las dominicanas nos vemos así, somos muy voluminosos realmente. All right, man. That's about it, man. I hope you liked the video. She's just pretty much giving you tips and advice of what to do here in the island. It's pretty simple here. And I'll be posting more interviews with other people, not just girls, but guys as well for advice. Thank you, subscribe, and like the video.